Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Sabemos que estamos acá por la literatura, pero también por la historia y sobre todo por la historia reciente de nuestro país. No hacen tantos años de esta historia y están muchos de nosotros, de nuestras familias, cualquiera sean los bandos que en ese momento nuestras familias estuvieran acompañando. Esta es una historia que tiene dolor, pero que también tiene muchísima valentía. ¿Cómo valentía tiene Diego de enfrentar otra vez el desafío de acercarse a un personaje querido, respetado? Porque acercarse a doña Cándida es acercarse a Aparicio, y son personajes que tienen fuego. Y bueno, y todo el que se acerca a esos personajes se chamusca. Y es bien interesante el abordaje que hace Diego, porque tiene acceso directo a algunas cartas de la señora Cándida. Y es un riesgo enorme que corre Diego también, porque los vacíos los llena. Y en ese riesgo yo no me quiero meter, porque a veces no quiero saber si hay determinados momentos del libro en el que es Fischer o es la historia el que está escribiendo. Y no sé si ustedes lo van a querer saber. Esto vaya como una advertencia. Primero que nada les digo que en mis viejos tiempos de LIPA, un querido profesor, Domingo Luis Bordoli, que yo tenía en literatura general, siempre nos decía, cuando estudiábamos la Ilíada, no pongan pensamientos modernos en estos cuerpos de otro tiempo. Y creo que hay que tener una mirada diacrónica, sí, para enfrentar este libro, pero no hay que poner el sentimiento del hoy. Sin perjuicio de eso, bueno, hoy estamos en nuestro presente y es por eso que también miramos con los ojos del hoy. La historia de vida de la señora Cándida Díaz de Saravia. Yo acabo de recibir el libro, estuve hasta ahora trabajando con unos materiales que nos mandó la editorial, así que tengo algunas notitas que quiero compartir con ustedes. Primero que nada quiero felicitar a Diego porque la foto que yo conocía de doña Cándida era una foto en la que ella ya estaba menos bella que esta foto de la portada, y que es una foto hermosa, donde se la ve erguida, poderosa, dueña de sí, donde uno la presume una mujer segura. Es una mujer de su tiempo y tuvo que pasar momentos terribles. Ni qué decir que la muerte de su esposo en batalla, después vamos a hablar del tema de la muerte y de cómo llega a ella, la mutilación de por lo menos 2 de sus hijos, también en batalla, y esa historia de estar en determinado lugar y esperando que llegaran noticias de lejos. Uno presume que la psicología de este personaje debe haber sido, debe haber tenido momentos muy difíciles, enormemente duros, y eso lo hace pararse a uno con un gran respeto a esta mujer que fue la fundadora de una dinastía y ella a su vez heredera de otra dinastía. Yo quiero agradecer a Diego que me haya invitado para compartir esta patriada, si se nos permite el término, saludar a las mujeres del Partido Nacional que están en la sala, por supuesto felicitarlo porque además presenta el libro de doña Cándida con el honorable directorio presidido por una mujer. Y la escribana Beatriz Argimón está en sala, así que lo felicito, Fischer. Ahora me va a contar. La nieta de Aparicio que nos dio esta cajita verde que está acá y que la vamos a abrir después. También quiero saludar, por supuesto, al señor presidente de la República, al doctor Luis Alberto Lacalle, porque, bueno, como él lo sabe y le gusta recordarlo, es un hombre que ha llevado al Partido Nacional a los mejores lugares a través de su gestión, así que está aquí acompañándolo. También lo felicito, Fischer. Anda bien sus cositas, ¿eh? Está armando. Y quiero agradecer también la presencia de Graciela Guido, que es una amiga que ha trabajado mucho por las mujeres del Partido Nacional y que me parece que es bien interesante que también hoy le reconozcamos todo ese esfuerzo que de manera sostenida y muchas veces a porfía pura han generado.
Sí, es que si nos ponemos a agradecer. El escribano Guillermo Stirling es bien interesante que esté, porque esto puede terminar, no les digo que a duelo, pero hubo una escaramuza verbal entre un Saravia y un Stirling. Yo soy testigo. Y tiene, qué sé yo, 20 minutos. Hace 20 minutos nomás. Y aquí afuerita, fue muy astuta la respuesta de Saravia, le digo. Exactamente. El senador parece que no está dispuesto a pagar unos dineros que aparecen en un recibo. Se pasó rápidamente eso. Ustedes lo van a encontrar en el libro, porque el libro tiene además un apartado, un anexo con documentación. Y hay un dinero, cuente usted, Diego, porque yo sigo, pero... No, yo le preguntaba a Guillermo, que estuvo con su esposa, con su mujer, la gentileza de acompañarnos hoy aquí, ¿qué era de Diego Stirling, a quien Aparicio le había requisado unos centenares de vacunos y le había dejado un vale documentado que terminaba la guerra, se iba a pagar, pero no se hizo cargo el senador? No, el senador fue peor, le dijo que eso se había gastado en municiones. Yo sugerí que tenían que ir a Tupambaé a ver si ahí se veía algún rastro de esos dineros. Bueno, pero con todo respeto, la verdad que honestamente acá también hay mucho dolor, hay sangre derramada, hay pérdidas, hay familias enfrentadas. Así que a todas las personas que están directamente involucradas en esta historia, que la han escuchado, que escuchado en advocaciones, en rezos, en memorias, la verdad que un enorme respeto, porque no hace tanto de todo esto, y la verdad es que también tiene este libro momentos durísimos, momentos durísimos que no son creados por Diego. Eso sí sé que no son creados por Diego, porque bueno, porque basta mirar la historia y porque basta leer los documentos. La señora Cándida Díaz escribía precioso, eso también me gustó mucho. Yo no la conocía más que como conocemos todos su figura a través de Aparicio. Aparicio también escribía muy lindo, eso yo ya lo sabía porque habíamos leído documentos, los habíamos estudiado, pero no sabía que ella era la mujer que podía escribir de igual a igual con él. Me gustó esa historia. Diego le pone un maestro que va hasta su casa a enseñarle a ella y a su hermano Esteban. Y mirándolo con ojos diacrónicos, Diego la hace volver a su casa también. Muchos años después, cuando ella ya es una mujer madura, cuando ya ha sido madre de sus 6 hijos, cuando ya ha crecido enormemente la figura de Aparicio, y encontrar una realidad doméstica perdida en las mesas de barajas. Y eso también hace a una historia dolorosa para ella. Un tiempo en el que la mujer no podía incidir en esa historia, pero seguramente era víctima de esa historia. Y su madre muere, bueno, de alguna manera pobremente, injustamente pobre, porque su padre, don Díaz, tenía ese hábito y bueno, eran esas las coordenadas de esos tiempos. Por eso es que me acordaba de mi profesor de Lipa y también eso lo plantea Diego. Quiero decirles que la primera vez que yo tuve contacto con Aparicio Saravia fue con su carcajada. Hace muchos años, leyendo El chico Carlo de Juana de Ibarburu, hay un pasaje muy lindo que a mí siempre me gusta recordar y que es cuando a Juana la llevan a ver a Aparicio. Juana niña, quizás ustedes lo recuerden, si no permítanme la digresión, Juana niña, la criada, la nana le hace unos moños con papel de astraza para que tenga mucho rulito, porque parece que era lo que se usaba en la moda. La visten, por supuesto, toda de blanco, la preparan, la madre como que la encara y le dice, bueno, mire que va a saludar al padrino, mire que tiene que concentrarse y portarse bien, cosa que le hacemos hoy en día con nuestros hijos cada vez que obviamente los vamos a meter en esa instancia social de estar frente a alguien. Y Juana primero pasa por al lado de un árbol donde está Chico Carlo y ya Chico Carlo se ríe de ella. Era su amigo, su otro yo, y le dice, pareces un cordero con ese pelo. Y ella va medio como enojada porque pasó toda la noche mal dormida, porque le tiraba el pelo, las moñitas de papel de astraza, porque no estaba cómoda con el vestido, porque le apretaban los zapatos. Pero va con su padre a ver a su padrino.
La escena es increíble. Yo siempre que podía la compartía con los alumnos en clase. Ella llega, espera con su padre, en determinado momento se acerca la circunstancia en la que tienen que saludar a Aparicio. Y Aparicio les tira los brazos, le sonríe afablemente y le dice: a ver, cántele al padrino. Y ella está incómoda y es niña y le canta unos versos colorados. Nunca sabremos muy bien cuánto sabía Juanita de lo que estaba cantando. Casi que como en rebeldía ella se justifica y dice que canta cosas que ella escuchaba no en su casa, pero en la peonada, y bueno, y se le ocurre eso como para acá. Imaginen a su padre ante toda esa audiencia tratando de remediar aquella circunstancia en la que una niña se robaba la atención de todos y lo ponía a él en el peor de los lugares. Yo llegué hasta ahí a tientas, y ahí Juana pone la carcajada de Aparicio. Lo pone benevolente, generoso, con una carcajada galponera, si se me permite el término, y Aparicio larga esa carcajada, lanza esa carcajada, mete mano al bolsillo, pone una moneda porque es el padrino, y no rehúye su compromiso, sabe lo que tiene que hacer como padrino, la palmea, lo mira a su compadre como diciéndole: no la rezongue, está todo bien, y le dice: bueno, a ver si para la próxima aprende otra, una cosa así. Bueno, esa circunstancia a mí me hizo querer para siempre a Aparicio Saravia, porque más allá de toda su gesta y de todo lo otro, me acerca al hombre querible, al que entiende, al que valora la circunstancia, y también al hombre seguro de sí mismo. No se le caía nada a Saravia si pasaba eso. Él lo tenía claro, sabía quién era, entendía el mundo en el que vivía y también tenía un conocimiento claro de la picardía. Y ahí crecía para todos, creció para nosotros, y por eso les digo, lo que yo primero supe de él, lo supe a través de Juana de Ibarburu, y nunca voy a olvidar esa carcajada que todavía suena en mí gracias a la literatura de Juana, y como va a sonar ahora Doña Cándida gracias a la literatura de Diego. Quiero decirles que Doña Cándida es una mujer robada, que hay un enigma ahí, y que cada uno de nosotros seguramente tendrá una interpretación. Mujer robada, ¿qué quiere decir? Que tendrá que ser una mujer obediente, porque si fue robada, entonces es una pieza que se roba, entonces no tendrá derecho a decidir. Bueno, Diego no la pone en ese lugar. Sí se casa después de 2 años, y hay por parte del sacerdote allí una circunstancia que Diego también registra en la parte de los documentos, donde la bendición parece no ser total. Y también hay una interpretación de Diego allí, que ustedes tendrán que leer y coincidirán o no. Ella ya es madre de 2 hijos, de sus 6 varones, cuando se genera el casamiento en la iglesia en Santa Clara. Ya sin embargo Diego la hace fuerte, la hace potente, y luego aparece, además de Santa Clara, la estancia del Cordobés. Hay otros lugares que son emblemáticos, por supuesto está Tupambaé, está Melo, llega a estar Montevideo, está Valle, está La Ternera. Hay lugares que son muy importantes a la hora de la historia saravista y a la hora del Partido Nacional y el Partido Colorado, o de los blancos y los colorados. Hay un momento de un enorme peso dramático, que es cuando todos se reúnen, ya son rivales, ya los partidos han dividido a los hermanos, y se reúnen todos en La Ternera justamente, para ver qué van a hacer, cómo van a ordenar una pérdida de familia y generar una herencia. Y ahí el último en llegar es Aparicio. Diego la pone a ella casi afuera de la estancia, la hace salir a recibirlo.
él se desarma. Era una casa que estaba toda roja, toda colorada, pintada de colorado, paredes, exteriores, interiores, marcos y puertas, según dice Diego. Es la casa de su hermano. Él se desarma, le da las armas a doña Cándida y entra a llevar adelante la reunión. Por eso les digo, es un camino tenso, es un camino donde estas mujeres ejercen territorios de poder que quizás no hubieran elegido o hubieran querido dejar pasar, porque en ese momento la fortaleza de las armas de Aparicio Saravia descansa en el regazo de su mujer. Por eso Diego la llama el remanso de Aparicio. Hay aportes muy interesantes que nosotros no conocíamos y que Diego consigue para este libro, que es parte de sus cartas. Las cartas que ella le escribe a Aparicio. Como les decía, ella escribe muy lindo, cosa que me hizo mucho bien, me dejó contenta. Me sentí más tranquila por ella, porque me la imaginaba sola, lejos de sus hijos, lejos de su marido, penando, rezando en el reclinatorio de la Virgen de Montserrat, de la que era muy devota, según nos cuenta Diego. Y yo digo, se debía sentir muy débil, se debía sentir muy sola. Despedirse de sus hijos para la guerra y por la patria, debía haberla dejado muy endeble. Y sin embargo, ¿cómo le escribe? ¿Cómo lo levanta? ¿Cómo lo sostiene? ¿Cómo lo coloca en un lugar en el que sí no ahorra el dolor de la circunstancia que ella está viviendo, pero a su vez lo sostiene en el lugar en el que él está y recuerda que ella entiende? Es muy interesante la literatura epistolar. Nosotros conocíamos de otras tiendas las cartas que escribe Bernardina Fragoso de Rivera, y son cartas también muy interesantes y que hablan de ese quedarse mientras se va al combate, que es el rol de estas mujeres. Estas cartas son muchas menos, pero la verdad es que son enormemente valiosas. Y claro, son cartas mucho más cercanas a nosotros. Por eso es muy interesante ir adelante en el libro y leerlas. No digo que esto sea una literatura epistolar, no, la literatura epistolar es otra cosa. Y por cierto que les voy a confesar que me da un poco de pudor leer cartas ajenas. Me da como una sensación de intromisión, de decir que estoy leyendo yo una carta que una mujer le escribe a su compañero, al hombre con el que han tenido 6 hijos, el hombre que ella sabe que tiene que estar a su lado y no está. Por eso tan duro que puede llegar a ser la patria, pero vale la pena el riesgo. Les decía que ella fue una mujer robada, que quizás necesitó mucho apoyo en una suerte de pensamiento mágico, de frontera. Diego la hace, yo me acordaba mucho de una tía mía que bordaba escapularios a determinada época del año para proteger a algunos miembros de la familia. Y entonces, mi tía Joaquina, y entonces ella lo hacía con especial unción, pero además cuando nos daba los escapularios estaba convencida de que nos estaba protegiendo, pero convencida, ¿eh? Y nosotros lo tomábamos con respeto y un poco de vergüenza. Algo así la hace hacer Diego a ella, y yo no quiero saber si eso es verdad o es mentira. ¿Es verdad? Bueno, hay cosas que yo no quiero saber porque tengo miedo que él me mienta. Bueno, entonces eso le agrega un valor especial. Hay unos pliegos que se convierten en talismanes, que se convierten en posibilidades de protección para sus hijos cada vez que van a la guerra y también para su marido. Ustedes saben lo mucho que hizo la máquina Singer por las mujeres de nuestro país, ¿no?
Yo siempre tuve un complejo, mis abuelos maternos tenían gente que vivió en Zapicán y tenían un comercio en Zapicán. Y entonces, Miravalles es el apellido de mi madre y es mi apellido, el apellido de esa instancia. Y entonces era como muy divertida esa etapa de la familia y bueno, y de mucha historia. Pero yo siempre tuve como un complejo de que a mi abuela no le había comprado la máquina Singer, porque todo el mundo tenía la máquina Singer y mi abuela sí tenía una máquina, que la tengo yo porque yo soy de las bizcachas que no se desprende de nada. El día que yo no esté se las van a ver en figurillas. Y la máquina que mi abuelo le compró a mi abuela de Los Santos, que nació en Pirarajá, doña Concepción, es la misma máquina que tiene Cándida. Yo tampoco quiero saber si es cierto. No me vaya a decir que es cierto, porque mire si me miente, Fischer. No me miente. Es una marca alemana. Gracias. No sabe lo que me alegro. Me entró como una especie de... además entendí todo. Dije, por eso esa máquina está en casa, por eso yo peleé por ella, por eso me negocié con mis primos cuando la casa de mis abuelos se deshizo. Dije, yo quiero la máquina de coser. Y no sé usarla, no vaya a haber riesgo de que no sé hacer nada con ella. Tiene los hilos que usaba mi abuela todavía y está enhebrada para usarla porque funciona. En esa máquina de coser, Cándida se encierra cuando van a cumplir bodas de plata. Y ahí Diego nos pone contra las cuerdas. Muy mal, muy malo. La encierra ella en una habitación junto a su dormitorio. Ella había encargado de Montevideo algo que la familia no vio, que llegó en una caja y que ella escondió. Y en las noches, cuando todos dormían, o tempranito, cuando Aparicio salía al campo, eran tiempos de paz, los últimos tiempos de paz que vivieron. Ella saca de esa caja y construye con ella o hace con ella un poncho de alpaca para regalarle a Aparicio en las bodas de plata. Ustedes saben que hay toda una trenza sobre el poncho, los ponchos, el poncho de vicuña. El de Diego es de alpaca y es un poncho blanco, claro. Y él, yo diría que para no ser menos, pero Diego la hace sorprenderse a ella, le regala en esas bodas de plata una cadena de oro, que en realidad son varias cadenas de oro, un collar de 6 cadenas de oro. Cada una de esas cadenas es un hijo en esa relación, en ese matrimonio, en la vida de Cándida y de Aparicio. Después de Massoyer, Diego les cuenta qué hizo Cándida con esas cadenas. Después de Massoyer, Diego les contará qué pasó con ese poncho. Pero quiero decirles que por esos caminos él nos lleva en este libro. No quiero contarles mucho más, porque Diego trabaja mucho más que yo con el misterio. Quiero decirles que cuando uno empieza a leer este libro, recuerda esos versos que han sido tan importantes para todos nosotros, cualquiera sea el partido político en el que uno ponga su corazón, que dicen, la bala que te pegó, a todos nos mató algo. Porque realmente la muerte de Aparicio genera un antes y un después en la historia de nuestro país. En la manera de vivir, en la manera de hacer política, en la manera de entendernos o desentendernos, en la manera de gobernarnos. Trasciende específicamente el hecho puntual y enormemente doloroso de una bala, no sé si llamarle perdida, en un atardecer. Me parecieron especialmente importantes esos versos, porque creo que a la luz de lo que cambia en la historia del país, esa herida de bala, la lectura se vuelve grandiosa también en la mirada sobre cada uno de estos personajes. El libro se puede leer a través de los documentos, a través de la fraternidad,
estas historias y cartas de hermanos enfrentados que de vez en cuando se toman un alto debajo de un árbol para prosear entre sí y echarse en cara que cada uno está en un bando distinto, pero argumentando, no solamente reprochando, es bien interesante. Ver cómo nosotros vivimos esta historia reciente en una sala donde hay hijos, nietos y bisnietos. El libro tiene perfumes camperos. Si bien Aparicio usaba una colonia especial, muy pitucona, por decirlo así, francesa, ella también, pero tiene mucho aroma campero, también tiene olor a sangre, tiene sabores sencillos, campesinos. Hay unos bizcochitos caseros muy interesantes, y tiene todos los colores. El trabajo de Diego seguramente será muy removedor en las historias de cada uno de nosotros. Yo solamente quiero felicitarlo, agradecerle la osadía de seguir escribiendo, porque acá hay mucho trabajo y sé que además acá hay trabajo compartido con un equipo que lo estuvo acompañando. Y lo otro es que apenas me voy a detener en algo que me pareció la impronta. Ustedes saben que la apertura y el cierre de todo cuento, de toda anécdota, de toda historia y también de todo libro son momentos importantísimos. Uno tiene que hacer una puerta por la que el lector entre con ganas, porque si no, capaz que el lector no sigue. Y tiene que tener un final donde el lector se sienta que el libro se quedó corto y que hay que seguir sabiendo más y preguntando y estudiando y que hay que ir a los documentos o hay que salir a compartirlo con alguien y comadrear con alguien o prestarlo. Y si se animaron a subrayarlo, capaz que borrarle los subrayados para prestarlo, pero después discutirlo. Diego pone una circunstancia que a mí me pareció enormemente dolorosa para empezar el libro. Y eso, yo tuve que ir a las fechas de entrada, pero porque me tocaba esta tarea. No sé si les digo que lo hagan. Pero eso también habla de cómo nosotros manejamos el secreto. Estos son tiempos en los que el secreto también nos daña. Y quizás el mayor daño que debe haber sentido esta mujer no solo fue la muerte de su marido, la pérdida del compañero, la mutilación de sus hijos, sino ese terrible momento en el que no pudo estar cerca cuando él murió. Ella no está con él cuando él muere y ella no está con él cuando lo entierran. Así, sin saberlo, a ciegas, de noche, sola, en su casa, Cándida saca el papel y la pluma y empieza a escribirle a Aparicio, ya muerto, ya enterrado, diciéndole que lo espera. Así empieza este libro. Disfrútenlo. Muy bien. Hasta bravo hablar de Ah, se arregla. Usted se arregla, usted se metió con el personaje, ¿verdad? Que se haga cargo. No hice el agradecimiento. Déjenme cortito antes de que hable el autor. Agradecer a este lugar, a la memoria de don Leandro Silva Delgado, que convirtió este lugar en un espacio de aromas, porque esto es un jardín increíble. Un hombre divino que conocimos con Diego hace muchísimos años, un hombre que usaba sombrero y que plantó todo lo que está acá y alguna cosa que se murió, pero que quiso hacer un jardín de fragancias, que uno llegara al museo pasando por un jardín de fragancias. Y agradecerle a Diego que ha aceptado los desafíos de enfrentar a Juana,
de enfrentar a Delmira y de enfrentar a otras mujeres muy importantes, que quizás no hubieran sido leídas en este tiempo si no fuera por la pluma del autor. Ahora sí, creo que no tengo más nada que decir. Lo dejamos para el final. Muchas gracias. Diego Badía. Sí, diga, Fischer. ¿Cuántos años hace que nos conocemos? Ah, Fischer. No digo que Qué indiscreto, Fischer. Pero hace mucho, pero nunca me emocionó como vos. Bueno, era una puñalada trapera, como cualquiera. No sé. Yo quiero decirle que cada mensaje de texto de Diego Fischer o por teléfono termina diciendo, vean los blancos, siempre. Yo esté donde yo esté, él cierra todo así. Y es una guiñada histórica, vamos a decirle, no les vamos a dar más detalles. Pero realmente, yo me había preparado. No, tome asiento, bienvenida. Por ejemplo, yo, doctor, aquí hay lugar, sí, acá también. Y no estén de pie. No estén de pie. Porque además ahora va a hablar el autor. Bueno, empezar por los agradecimientos, porque después me olvido. Sí, yo también. Agradecer al director editorial de Penguin Random House, Julián, con quien peleamos bastante, pero nos amigamos otras tantas veces. Discutimos, polemizamos, pero cada año él se sale con la suya y yo a esta altura del año presento un nuevo libro. A Rodrigo Arias, que es el director, gerente general de Penguin Random House, esta editorial que hace ya, vamos cumpliendo esta relación de confianza y afecto mutuo y de debate permanente, casi más de 10 años. Bueno, por supuesto, a mi amigo Martín Estañari, que es el jefe de ventas, que no puede estar aquí porque está haciendo de príncipe en la obra de teatro de su hija. Amerita. Amerita. Está bien justificado. Amerita la ausencia. Le pedí si una grabación, una foto, porque no me lo imagino Martín duró 90 haciendo de príncipe. A mi entrañable amigo Gerardo Verdugo, que está por allí, que es también del equipo de ventas y que creo que es en buena medida responsable que yo esté en Penguin Random House desde hace tanto tiempo. A Luisina Ríos y a Victoria del Departamento de Prensa, Comunicación y Marketing de la editorial, que han trabajado y han corrido y me han soportado. Porque sabe que sí. Como dice una amiga aquí presente, yo soy muy intenso. Pero bueno, agradecerles porque a lo largo de todas estas semanas que hemos trabajado muy duro, lo han hecho con una sonrisa, con sentido del humor y por sobre todas las cosas con eficiencia. Por supuesto, no quiero olvidarme de mi socio en la investigación, Fernando Bonilla. El otro día sábado estuvo en casa y yo, bueno, fue a buscar unos ejemplares, anteriormente nos había dado el viernes de tardecita. Y el comentario de Fernando es una persona que habla muy poco, trabaja mucho pero habla muy poco, pero cuando habla dice la palabra exacta. Y me dijo, qué interesante, qué lindo. Y la verdad que sí, pero bueno, tenemos la alegría de la satisfacción hoy, que es una criatura más que está aquí. Y yo quiero agradecer, pero de corazón y muy especialmente a dos amigos nuevos que me he hecho en estos tiempos. Culpa de Aparicio, culpa de Doña Cándida, Alejandro Gruber y Virginia Sarabia. Vinieron hoy especialmente de Santa Clara. Yo les voy a pedir un aplauso para ellos. Alejandro y Virginia se convirtieron en pocas horas en investigadores, pero de alto vuelo,
dieron vuelta el archivo de Santa Clara, de la parroquia de Santa Clara, no se me hicieron, porque ahí son monjas de clausura o algo así, pero ellos lograron entrar allí y obtuvieron, a mi pedido, una cantidad de información que felizmente hoy está publicada en el libro. Y unos fenómenos. Tuvimos después, volvimos la semana pasada, nos hospedaron en su casa, fuimos con ellos al Cordobés. Y también, lo lindo, yo me enamoré del Cordobés. Había ido hace 30 y pico de años, 31, creo, 32, cuando Wilson Ferreira volvió de su exilio e hizo una actividad allí en el Cordobés. Y no sé, quizás algunos de los que estén presentes hayan estado también, fui como cronista de Radio Sanatí. Fue aquel episodio que a Wilson le dieron un caballo y corcovió y casi lo tiran el caballo. Y tenía... me acuerdo que de esa visita me traje una herradura que encontré en la camilla. Me siento la historia, esta herradura tenía que haber sido de París, porque al día de hoy están en mi vestidor, en mi casa. Y bueno, y realmente volver y reencontrarme con el Cordobés fue quedar absolutamente maravillado con esa geografía que es buena parte del campo generosa, pero que tiene un misterio. Y me decía Candrucha después cuando hablaba con ella, tiene una energía y una magia que realmente quienes la conozcan vayan, porque vale la pena caminar por esas sierras y entender. Y a mí eso me puso, me dio la posibilidad de entender muchas cosas de esta historia, ponerle lugar, poner espacio. Está linda esa musiquita, no sé si silenciamos, estaría mejor. Ponerle espacio a ese lugar donde en general transcurrió buena parte de su vida y sobre todo Cándida. Sobre todo Cándida. También quiero agradecer a Nicolás y a Mónica Valeria, que son dos personas en 33, los pagos de Dono Galería, que fueron muy generosos conmigo. Esta historia, como todas las historias, como todo libro, tiene su propia historia. Las cartas, ese manojo de cartas, una amiga me dijo: tengo unas cartas de la señora de Sarabia. ¿Cómo? Y me las trajo. Y cuando vi ese material, digo: ¿tú sos consciente del valor que tiene esto? Ella las había comprado en un remate. Y bueno, fue leer eso y darme cuenta que había una historia para contar. Y esas cartas me llevaron a otras cartas que sumaron un total de una decena, donde son las cartas de la guerra de 1904, las cartas que Cándida escribió a París en 1904, esas cartas que, como decía María Inés, están bien escritas porque están escritas con el corazón. Ahí hay una carga de sentimiento que es absolutamente brutal. Brutal. Yo la escuchaba a María Inés y poco más que largo de santo, realmente, pero lo digo sin ironía, porque me emocionó que bueno, que este texto haya despertado en ella todo esto que ha comentado. Ojalá que los lectores también suceda algo parecido o lo mismo. Bueno, y ahí comenzó el desafío de investigar, de empezar a investigar, porque no se hace un libro solamente con 10 cartas. Y esa investigación nos llevó a Fernando y a mí, bueno, por museo, por el Archivo General de la Nación, por supuesto, por el Cordobés, y también me dio la enorme fortuna de conocer personalmente a dos descendientes directos de Aparicio, como Candrucha, Cándida. Y hace unos meses, cuando llegué por primera vez a su casa, encontré en ella la figura de Cándida. Y digo, encontré en ella la figura de Cándida porque tiene un parecido enorme. Candrucha, que se hereda no se roba. Y ahora estoy viendo a tus nietos, ¿no? Y son normalitos. Son los ojos de Cándida, los ojos de la abuela, los
buena. Y ese don de gentes, esa generosidad y ese desprendimiento para contar historias, incluso para traer desde Minas, donde Canducha vive, objetos que mostró, que compartió, algunos de ellos los vamos a ver ahora. Y también al senador Jorge Sarabia, que tuvo la generosidad de estar en mi casa en 3 o 4 oportunidades, en aportó materiales, conversamos mucho, mientras tomábamos café, y claro, y aportar datos muy importantes que son la tradición oral, que toda historia crece mucho. Y no es quiero destacarlo, que en este caso la tradición oral, que siempre se desvirtúa o se transforma, coincidió con muchos de los documentos que después fueron apareciendo en esta investigación. Y a mí, que de Cándida Sarabia o Cándida Díaz de Sarabia sabía muy poco, empezó a surgir esa mujer que, como decía María Inés, tenía una personalidad propia, era una mujer con una fuerza interior extraordinaria, y eso se traduce en las cartas, y que vio marchar a su marido 1 y 20 veces, muchas veces a la guerra, y escribía esas cartas que doblaban 4 y se las entregaba antes de partir. Y esas cartas, un par de ellas hay constancia en el Archivo General de la Nación. Era una ferviente católica. Su vida no puede entenderse tampoco si no es por su devoción al Espíritu Santo y a la Virgen de Montserrat, que también me llamó la atención, ¿no? Porque no es frecuente la devoción al Espíritu Santo. Y le recordé a un amigo que está aquí presente, Pancho Rodríguez Foré, para que me explicara. Yo soy católico, por formación cristiana y católico, no soy de misa dominical, pero bueno, se me ha borrado por los años y me he perdido mucho de lo que es los detalles del catolicismo y de la práctica. Y realmente la devoción al Espíritu Santo pocas veces la había escuchado, por no decir que no. Y a la Virgen de Montserrat, que sí tengo referencia porque mi madre terminó siendo devota, curioso que ella falleció el 12 de septiembre, es el día que la Virgen de Montserrat fue encontrada en su momento hace muchos siglos en Montserrat, en Cataluña. Una mujer, fue candidata una mujer por la que sus hijos sentían devoción y sus nietos, por la que sus hijos sentían veneración y sus nietos devoción. Pero la figura del general fue tan grande, y yo me recuerdo la primera vez que me reuní con el senador Sarabia, que no lo conocía personalmente, se lo tomó la televisión, la primera vez que lo vi en la televisión hace unos años, yo, escucha, usted no niega. No niega que Sarabia, pero me dijo algo que me hizo pensar cómo él pronuncia cuando se refiere a aparición, cómo pronuncia la palabra general, como separándola en sílabas. La palabra general. Cuando habla de su bisabuelo dice el general. Y en esa expresión, en términos general, ¿cómo lo dice? Hay una admiración que bueno, que está muy presente, a pesar del tiempo transcurrido. Y bueno, esa mujer que vio partir tantas veces a su marido y luego se resignó a ver partir a sus 6 hijos. No era uno que se iba, fueron los 6. Y se marchaban a la guerra. Una mujer que supo aceptar la vida que le tocó vivir. Y fíjense qué debate interno, qué dilema, qué tormenta, qué contradicción, ¿no? Ella escribía esas oraciones para proteger a sus hijos
que iban a la guerra, pero profesaban una religión cuyo postulado esencial dice: amarás al prójimo como a ti mismo. Me imagino que también, entrando en un plano muy íntimo, personal, ese sería un dilema que Cándida sentía. Aquí la política está presente, como no puede ser de otra manera, pero es el telón de fondo de una familia. Y yo lo que pretendo rescatar es a esa familia, a los Sarabia, la historia de esa familia, defendiendo siempre, siempre los ideales de libertad y justicia, cuyo jefe se alzó en armas contra el fraude electoral y la corrupción, y ese caudillo blanco gobernó a la mitad de este país desde 1890 aproximadamente hasta 1904. No van a encontrar aquí al héroe, o por lo menos no fue mi apuesta. Tiene bien ganada su fama de héroe. Sí van a encontrar al padre de familia. Al padre de familia. Matos. Al padre de familia, ¿se escucha bien? ¿Por allá? Al padre de familia que consideraba a la guerra y a la revolución como su trabajo, su deber moral. Van a encontrar a Cándida, por supuesto, la protagonista, esa mujer desconocida para muchos, en los que me pongo en primera fila, pero que en silencio y en un segundo plano siempre, siempre supo que su función era mucho más que rezar y pedir la protección de los suyos a la providencia cuando se marchaban al campo de batalla. Una mujer que supo tomar con mano firme las riendas de la estancia El Cordobés y de los otros campos que pertenecían a Aparicio, algo totalmente insólito para aquel tiempo. Bueno, no voy a contar el libro, van a tener que comprarlo, porque de eso venimos los autores y obviamente las editoriales. Pero sí voy a decirles que escribirlo fue un esfuerzo grande y que como tal lo disfruté enormemente. Las cosas que dan trabajo son las que también suelen generarnos mayores alegrías. Creo que ese fue el mayor legado que nuestros padres, aquí dos de mis hermanos presentes, está allí mi hija y mi yerno, creo que les voy a contar una anécdota, nos legaron. Y hay algo que en este personaje a mí me emociona particularmente, porque hace a la esencia y a la tradición más sagrada de los orientales, la libertad y el sagrado ejercicio del voto. Fíjense que Cándida vivió 27 años consecutivos con Aparicio. Luego sobrevivió otros 26 años. ¿Saben cuál fue su último acto público? Votar. Su última porción pública en Melo, ya se había radicado en Melo, fue concurrir a las urnas. Sucedió en las elecciones de 1938, cuando la mujer votó por primera vez en el Uruguay. Cándida se fue a Melo, votó, y luego se recluyó en su casa para morir 2 años después, el 6 de enero de 1940. ¿Pudo haber un homenaje mayor a su marido? Creo que no. Muchas gracias. Muy bien. Yo para cerrar voy a agregar solamente algo más. Así como les decía que este libro tiene olores y tiene sabores y que la carcajada de Aparicio me parece que gracias a Juana en mí lo va a acompañar siempre.
Siempre voy a recordar a Cándida a través del sonido de su llavero. Cada vez que Aparicio se iba, Cándida quedaba al mando de una casa con peones, al mando de una casa con un capataz, al mando de una casa con empleados, empleadas, al mando de una casa grande y siendo la mujer de quien era. Y tomaba esas riendas. Y Diego pone en ese libro, y a mí me tintinea en la cabeza, el manojo de llaves de la señora Cándida, de doña Cándida. Gracias a la generosidad de su nieta, es que tenemos hoy el llavero de la señora Cándida Saravia sobre esta mesa. Esta cajita guarda la cadena de la cual colgaban las llaves de doña Cándida Díaz de Saravia. Es una cadena de plata que me permito tomar en mi mano y que me permito mostrarles a ustedes algo que me parece especialmente simbólico. Después ustedes la verán. De acá colgaban las llaves del Cordobés, seguramente de la casa de Vallée, también de la casa de Melo, y deben haber colgado otras llaves que guardaban otras historias. Una de las cosas más bellas que a mí me parece, además de que es un objeto noble, no es un objeto de poder, pero sí también es un objeto de poder en sí mismo, tiene unos eslabones alargados. Cada uno de estos eslabones, lo van a ver ustedes, es esa curva que simboliza el infinito. Muchas gracias.